Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del momento en que usted tenga, pueda y quiera tener el tiempo de vernos. Y como es una grata costumbre ya, estamos con el maestro, con el doctor Álvaro Ochoa Serrano, autor, entre muchísimas otras cosas, de Los Insurrectos de Mezcala y Marcos, que habla, entre otras cosas, el tema central es la resistencia que se dio en esta pequeña islita que usted ve aquí atrás de nosotros, la isla de Mezcala, en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Estamos justamente en la isla de Mezcala, en el pueblo de Mezcala, que nos decían que aquello se llama la isla del Presidio, después. Así se llamó un tiempo. Bien, antes de empezar quiero agradecer a mi amigo Héctor Contreras, propietario del restaurante El Huehuetón, aquí en el pueblo de Mezcala, que amablemente nos ha facilitado sus instalaciones. Doctor, vamos a entrar en materia. ¿Por qué venimos hasta Mezcala, aparte de un maldito capricho personal que tengo yo? ¿Cómo ligamos la historia de Mezcala con, a ver, una historia que nos han contado en Jiquilpan? Y vamos a entrar directo al tema. Se dice, se escribió por ahí que Lucía de la Paz estuvo abasteciendo de víveres y de armas a este grupo, parte del ejército insurgente que se fortificó en Mezcala. Bueno, hay dos versiones. La original, que es de Higinio Vázquez Santana, para quedar bien con el entonces candidato Lázaro Cárdenas, un libro que se publicó en 1934, Jiquilpan y sus prohombres. Y luego otra versión plagiada por Jesús Romero Flores, que es lo que está puesto en el monumento, en el Jardín de la Paz. Sí. Y creo que en la versión de Vázquez Santana no menciona Mezcala. Es cuestión de revisar el libro. Pero sí la versión de Romero Flores, que es repito, un plagio de lo de Vázquez Santana, pues nada más le acomoda algunas cosas. Y dice que esta señora, no me acuerdo si dice que vino, pero de que facilitó armas y toda la cosa, sí. Y por eso la primera interrogante para cuestionar la existencia de esta figura. De haber existido, si a Gertrudis Bocanegra, que tuvo una participación, vamos a llamarle, casi directa, directa, la fusilan. Si a Guadalupe Rangel, cotijense que vive en Jiquilpan, le siguen proceso simplemente por ser familiar de un insurgente, su esposo y un sobrino, le siguen un proceso y la tienen presa en Guadalajara. Entonces yo no me puedo explicar a una señora que facilita armas y que tranquilamente pueda vivir en paz, ¿sí? Ahora, que si vino a la isla, aquí no pudo pasar inadvertida. Es un lugar en donde vivieron alrededor de 1000 gentes, hombres, mujeres, niños y niñas, allí. Entonces, un personaje de esa naturaleza que ayudaba, pues no iba a pasar inadvertida. Entonces, por eso el cuestionamiento a esa figura, vamos a llamarla inventada, no es otra cosa. Tanto por Vázquez Santana como reforzado por Jesús Romero Flores. Lo que sí Mezcala tiene que ver con la región, es justo durante la Guerra de Independencia, es porque la región de alguna otra manera sufrió los embates, las invasiones y despojos de la hacienda de Guaracha. Entonces al inicio la Guerra de Independencia en la región no es otra cosa que rancheros, comuneros en contra de la hacienda de Guaracha. Y la hacienda de Guaracha representa al régimen español, el régimen realista. Hoy, en el recorrido que veníamos haciendo desde Jiquilpan para acá, está retirado. Me imagino, estamos por cumplir los 200 años en el 2016 de la entrega de Mezcala o de la capitulación del cura Marcos Castellanos. Sí. En aquel tiempo, evidentemente, el tránsito debió haber sido mucho más complicado, sobre todo para una mujer, ¿no? En el tema de esta Lucía de la Paz. Era prácticamente imposible el traslado, y más si se tenía que hacer a hurtadillas del ejército español. Bueno, por un lado,
esta laguna era más extensa. Durante la Guerra de Independencia, de hecho, se le llamaba el Mar Chapálico. Sí, no había extenso. De Cuesta Gallardo, por ejemplo. Y justo la laguna es un medio de comunicación. Por ese lado no había tanta dificultad de trasladarse de La Palma, Patizapán, La Palma, aquí, etc. Pero sí seguimos cuestionando, ¿no? De que no podía pasar inadvertida, dado de que el régimen colonial, el régimen realista, precisamente rodea toda la cuenca, ¿sí? Y con un cuartel general en Tlachichilco, aquí cerca de donde estamos, cerca de Mezcala, ¿sí? Entonces prácticamente sellaban los resistentes de la isla, practicaron lo que llamaríamos una guerra de guerrillas acuática, en donde, a pesar de las grandes embarcaciones que trajo el gobierno español, unas frágiles canoitas daban más batalla, y sobre todo con organización, que es el asunto clave y que debemos entenderlo en relación al movimiento de José María Morelos y Pavón. Esto nos lleva a otra vertiente. A ver, evidentemente no era un movimiento aislado. Esto, lo que ocurrió en Mezcala, lo que ocurrió durante 4 años. 4 años. Durante 4 años no fue un movimiento aislado de la Guerra de Independencia. No, José María Morelos tenía conocimiento de lo que pasaba acá. A pesar de que aislar viene de isla. Ajá. Sí. No, es decir, en primer lugar, esta isla estuvo en comunicación acuática y en comunicación militar. José María Morelos, bueno, esto viene incluso anterior a Morelos, cuando el movimiento de Hidalgo. Hidalgo relativamente pasa cerca de aquí, para ir a Guadalajara, ¿sí? Y su secretario, es decir, uno de los secretarios de Hidalgo es López Rayón. De tal manera que después del desastre del puente de Calderón, cerca de Guadalajara, y el acabose ya en Acatita de Baján, hacia Coahuila, entonces López Rayón regresa a esta zona a organizar lo que se había levantado en un principio. Hubo gente inquieta, desde los que tienen los agravios frente a la hacienda de Guaracha, frente a las haciendas aquí mismo de la región, ¿verdad? Y estos que quedaron, vamos a llamarles un poquito desbalagados después del desastre, López Rayón, con la Junta Nacional Americana, también hace el primer intento de organización. De hecho, de esa Junta Nacional Americana, uno de los vocales es José María Morelos y Pavón, Sixto Verduzco, etcétera, etcétera. Y Morelos asume el mando con un mejor sentido de organización, porque tanto Hidalgo inicialmente como López Rayón buscaban no la separación de España, que es el caso contrario a la idea de Morelos, de que es romper con España y tener la independencia, de a de veras. ¿Sí? Entonces, volviendo a Morelos, en Los Reyes, este pueblo que está, diremos, no, pues tan lejos, no está muy lejos. En línea recta, Los Reyes no está lejos de Tizapán, por ejemplo, ¿sí? Tizapán es el pueblo y San Pedro Caro es el otro, que están apoyando a esta isla. Entonces, Los Reyes y el cuartel de San Miguel, que está entre Los Reyes y Peribán, ese era así vamos a llamarle, el cuartel general de la insurrección de la Nueva Galicia. Y el comandante de la isla, pues depende de esta junta subalterna de Los Reyes, que es esta conexión para esta resistencia que dura 4 años. En esas condiciones es admirable. ¿Por qué, se preguntará usted, amigo, que está viendo, que va a ver este programa, por qué estamos acá y qué tiene que ver esto con nuestra región Ciénega de Chapala? Y hay una figura que de repente ha sido no olvidada, sino pues incluso le quieren quitar a Marcos Castellanos el nombre de Marcos Castellanos para volverlo un pueblo santo, San José de Gracia. San José de Gracia. Álvaro, ¿quién fue
¿De dónde viene Marcos Castellanos? Marcos Castellanos, igual que Luis Macías, de hecho Luis Macías es el primero que tiene que ver con la isla de Mezcala, un insurrecto que recibe nombramiento primero de la Junta Nacional Americana de López Rayón y luego la ratificación de José María Morelos al inicio. De hecho, hacia finales del 12, principios del 13, no se sabe ya nada de Luis Macías, excepto su hijo, que después fusilan en la barca. Y Marcos Castellanos Mendoza es primo hermano de Luis Macías, porque aquí también, igual que en todos los movimientos, no se nos olviden las relaciones de parentesco, de amistad o de intereses. Y tanto Luis Macías pues tiene conflictos de intereses, conflictos económicos con la hacienda de Huaracha, con la hacienda de Huaracha. Por eso también hay que entender por qué Luis Macías participa o entra a este movimiento. Y Marcos Castellanos, un sacerdote, de hecho el inicio de la guerra de independencia es la guerra de los sacerdotes. Matamoros, Sixto Verduzco, Hidalgo, Morelos, más los que quieran nombrar. Tienen mucho que ver porque son las figuras que tienen ascendencia en la población. Y son estos criollos que también frente a España ya sienten su patria y de cómo el imperio pues sangra su nación, su patria, ¿sí? El caso de Marcos Castellanos, que es poco conocido, es admirable porque él hizo carrera eclesiástica prácticamente a la sombra de un tío. Todo el mundo tenemos la idea de que todos los que van a ser sacerdotes van al seminario, no forzosamente, o al colegio de San Nicolás, que era el otro caso, sino que en los lugares en donde las familias tenían recursos y podían conseguir maestros para sus hijos, lo hacían. Fue el caso, por ejemplo, de Diego José Abad, en Jiquilpan, sus primeras enseñanzas. Y en el caso de Marcos Castellanos, no solo sus primeras letras, sino también su propia formación primera como eclesiástico, que fue un tío eclesiástico. Marcos Castellanos tuvo que ir a la sede del obispado, Valladolid, a que, vamos a decir algo, le ratificaran, lo examinaran y algo así como presentar un examen a título de suficiencia, ¿verdad?, para ordenarlo sacerdote. Entonces don Marcos empezó en el Bajío de vicario y luego se vino a Tamazula, donde el tío era el párroco, y de Tamazula Zaguayo, y en Zaguayo pues ya es lo que más se conoce, ¿sí? Porque Zaguayo, por supuesto, que no es nada ajeno a la gente que nace en La Palma, un lugar muy, muy cercano. Porque, a ver, entiendo que hasta 1935 La Palma todavía era parte de Zaguayo, ¿no? Municipio de Zaguayo, cuando se creó el de Venustiano Carranza. Sí. ¿Marcos Castellanos nace en La Palma? En La Palma, en un lugar, pues, todo el mundo dice, no, pues en un lugar pequeño. Pues sí, pero su familia pues tenía recursos y por eso pudo tener, en primer lugar, buenos padrinos, ¿sí? Un señor comerciante de Zamora. No fue así cualquier padrino a la mano, ¿sí? Eso también habla de las relaciones de sus padres con otras gentes de la región. Y ese tío sacerdote, del que sabemos muy poco, ¿sí? Marcos Castellanos entra al movimiento, pues no así como voluntariamente, sino que se ve forzado, porque llega un momento en que, pese a que hay gente que quiere mantenerse, no neutral, sino no comprometerse, por decir algo, pero resulta que cuando llegaban los insurrectos, pues lo veían mal porque decían, no, pues este es de los realistas, o llegan los realistas y dicen, no, este es de los insurrectos. Al grado de que finalmente don Marcos Castellanos opta, presionado tanto por un lado como por otro, por venirse a
a la isla de Mezcala. Él mismo lo dice que al principio llegó pues en plan de mero sacerdote, es decir, aquella persona que va a dar los servicios religiosos, confesar, comulgar, etc. Pero pues poco a poco lo van involucrando en el movimiento, en la guerra, y como se indultó Mezcala, por eso a Marcos Castellanos no se le sigue ningún proceso. Todo insurgente, así se indultara, lo iban a agarrar para procesarlo y matarlo, que era lo más seguro. Por supuesto, por supuesto. Sí. El caso de Miguel Hidalgo fue un juicio sumario. Morelos tiene todo un proceso. Presente en ese proceso, Morelos declara de quiénes son sus generales, cuarteles, y ahí menciona presidente Mezcala. Chapala dice, ¿verdad? Y los mariscales, o sea, que es el grado máximo entonces en la milicia. Y Marcos Castellanos pues empieza a figurar, pero por el mismo movimiento. Esto es, no acaudilló de gana propia. Y Zaguayo, sí, que merece un programa aparte. Hay mucho todavía que esculcar y entender por qué Zaguayo y no Jiquilpan tiene que ver mucho en esta resistencia. En esa, ¿cómo le llamaríamos? Gente comprometida en el movimiento. Gente comprometida. Sacerdotes. A ver, tenemos 3 minutos. Hay un tema, Álvaro, que me llama mucho la atención y que lo comentamos regresando al corte. Ya establecimos que se vuelve líder Marcos Castellanos acá por las circunstancias más que por voluntad. Sí. ¿Cómo se desarrolla la batalla, ¿no? Porque al final de cuentas era prácticamente una guerra naval en un lago. ¿Cómo se hacía la guerra? ¿Cuál era el movimiento? ¿Y cuál era la función de Marcos Castellanos? Porque entendemos, por lo que hemos leído en tu trabajo, él era también aparte como una suerte de maestro armero en este movimiento. Sí, porque el mismo Morelos, a diferencia de Hidalgo era un intelectual. Y los intelectuales a la hora de hacer cosas prácticas como que no dan el ancho. No dan el ancho. En cambio, Morelos, el mismo Marcos Castellanos, pues, llevaban una vida más práctica, ¿sí? Y por eso, y los conocimientos que llegaron a tener, pues se da de que él sea una especie así de jefe de maestranza, inspeccional, porque la guerra es un arte. Es decir, no nada más se trata de que, de echar golpes, ya, no. Por eso Morelos, el mérito de Morelos es haberle dado organización al movimiento. Y presidente Morelos, por ejemplo, él no, en el caso de Morelos, él no se ve presionado, sino él voluntariamente dice, yo quiero participar. Ya estamos de regreso, seguimos agradeciendo la hospitalidad del restaurante El Huehuetón de nuestro amigo Héctor Contreras, aquí en el pueblo de Mezcala. Estamos retomando el tema de los insurrectos de Mezcala, el libro del maestro Álvaro Ochoa Serrano. Álvaro, te preguntaba antes del corte, ¿cómo es que cuando uno viene acá a este lugar y lee tu libro de la batalla que se vivió acá, pues dice uno cómo demonios hicieron para traer los barcos? Desde San Blas, por partes. Si no sí. Porque San Blas es el gran puerto. En la Nueva España, por el Pacífico, estaba San Blas y Acapulco. De hecho, era la ruta de la nao de China, el galeón de Manila. Y San Blas precisamente cobra importancia cuando Acapulco cae. Precisamente una de las consignas de Hidalgo a Morelos es de que insurreccione el sur y tome el puerto de Acapulco. Porque tomar un puerto en ese momento es abastecerse de recursos. ¿Sí? Entonces San Blas era muy importante. Y San Blas siempre lo conservaron los realistas. Y de ahí es de donde venían pues las piezas para armar estas embarcaciones, de donde venían incluso buzos, yaquis,
si San Blas no está lejos de la actual Sonora, precisamente para que estos buzos, no sé quién de nuestro teleauditorio tenga la experiencia de aguantar 3, 4 o 5 minutos debajo del agua. ¿Sí? Bueno, sobre todo por la búsqueda de las perlas, todo eso. Entonces los realistas traen buzos yaquis precisamente para que vean cómo está fortalecida la isla y tomar medidas para combatirlos. Bueno, y la isla estuvo asediada, no solo aquí en lo inmediato, con Tlachichilco y los realistas al pendiente día y noche, sino que también poco a poco fueron controlando o arrasando los pueblos de los alrededores. De donde se abastecía de comida, sí. E incluso armas, ¿no? Sí, porque se nos olvidan que la gente come. El caso, por ejemplo, nos decías de Tizapán y de San Pedro Caro. Son los dos lugares que sufrieron precisamente cuando ya se viene lo más fuerte de los combates realistas. Pues los primeros pueblos en sufrir son Tizapán y San Pedro Caro, que son arrasados, quemados incluso. ¿Cuáles eran las condiciones de vida en aquel tiempo? Obviamente era complicadísimo, ¿no? Estar allá, estar sujetos a poder recibir comida de los pueblos de la ribera, pero aparte tener que estar combatiendo. Sí. Al interior de la isla también sucedía lo que llamamos división del trabajo. Si los hombres estar ahí al pendiente o cuando tenían que salir, porque salieron a combatir. El caso fue el triunfo de los Corrales, el 1 de mayo del 14, que destrozan a toda una división realista, ¿sí? Junto con los insurrectos de Mazamitla, etcétera, etcétera. Los hombres. ¿Pero qué hacen las mujeres? Bueno, preocuparse por la comida de hombres y de las criaturas. Y algunas mujeres tienen que salir en canoas a las orillas, con las señales, sus códigos que tienen, por dónde salir, o alertar si la lumbrada estaba en lo alto, significaba algo, si estaba en la mitad algo, y si estaba al pie algo, ¿sí? Entonces, esos mecanismos, esas estrategias servían precisamente para conseguir recursos, cuando se podía. Pero en la medida en que fueron arrasando prácticamente los alrededores, se fue complicando la vida interna. Y al mismo interior de la isla hay que entender las pasiones humanas y los conflictos humanos. El gobierno realista pues fue cooptando gente. Y pues hay quien deserta, y ese desertor se vuelca, vende información, y es la manera, por ejemplo, en el que llegan a San Pedro Caro, justo en el momento en que iba a haber una reunión de jefes de la zona, de la región, ¿sí? O sea, sabían perfectamente qué días de la semana o cuándo se reunían, por eso el ataque se hace en determinada fecha. Fue Mezcala quizá lo que más la guerra de independencia se consuma en el 21, ¿me parece? Sí, sí, la consumación fue por aquellos que la combatieron. Que la combatieron, ¿no? Sí. Caso concreto, Anastasio Bustamante y Agustín de Iturbide. Sí. Pero hay esto. ¿Fue Mezcala lo que más resistió a nivel nacional en cuanto a seguir en pie de lucha? ¿Hubo otros lugares donde todavía, con estas mismas características, o sea, un núcleo, nos hablabas de cerca de 1000 gentes, adentro de la isla, un núcleo poblacional o un núcleo humano tan sólido, tan compacto, que durara tanto tiempo combatiendo? Pues precisamente primero buscando el sustento y también saliendo a combatir para conseguir más recursos, tanto militares como de comida. Y hubo varios factores, ya hablamos de la deserción, por un lado, y también la muerte de Morelos. Una vez que muere Morelos, pues se aflojaron muchas tuercas, vínculos de resistencia, etcétera, ¿no? Y pues prácticamente sí, fue Mezcala de los últimos reductos. Se privilegia mucho Vicente Guerrero, en los Montes del Sur, Guerrero un día alzando, algo así, que aprendimos en la escuela.
Nicolás Bravo allá por el lado de Guadalupe Victoria, por el lado de Veracruz, pero eran lugares así ya prácticamente aislados, aunque estuvieran en tierra, esos sí eran prácticamente lugares aislados. ¿Sí? Entonces, aquí este lugar es admirable porque a pesar de ser un pequeño espacio rodeado de agua, resistió. Porque en Janitzio, en el lago de Pátzcuaro, también hubo un intento que no duró lo que la flor de un día. Y el mismo fuerte de Jaujilla, que es el último reducto de gobierno insurrecto de esa herencia de José María Morelos. Porque José María Morelos, no se nos olvide, le da organización al movimiento con los 3 poderes. Esa constitución de Apatzingán, que este año festejan el bicentenario, precisamente habla de Congreso, Poder Ejecutivo y Judicial. Tuvimos oportunidad, Álvaro, de visitar, gracias a la referencia que hicimos de tu nombre, sí. Tuvimos oportunidad de visitar el Museo Comunitario de Mezcala. Vamos, a mí me llama la atención, Mezcala es un pueblo, para quienes no han tenido oportunidad de venir para acá, es una población de un tamaño similar, un poquitito más grande que Totolán, en Jiquilpan. Sin embargo, aquí se da el lujo de tener un museo sí. con 2 salas, con muchísimas piezas referentes al tema de la guerra de independencia y a otros temas, pero la mayoría... Y a lo prehispánico, porque Mezcala es pueblo prehispánico. Ajá, hay muchísimas piezas, pero lo que me llama la atención es que la mayoría de la gente lo primero que hace es querer contarte la historia de Mezcala. Y lo que hacen además, Álvaro, es la mayoría de ellos está buscando entrenarse para hablar inglés, para atender al turismo que está generando acá. Sí. Y me da la idea de que acá sí se puede, no vender la historia en el sentido que se ha hecho en algún mercenario, ¿no? Pero sí como el orgullo, y el orgullo, y precisamente gestas de esta naturaleza. Lástima que la historia oficial pues no la registra, no la reconoce. La historia de Jalisco, 2, 3 líneas perdidas, pero por lo menos su gente sabe qué sucedió, por qué sucedió, y están orgullosos y muy conscientes, por supuesto. Lo que no ha pasado en otras regiones, porque aquí te lo presumen, aquí literalmente la gente te busca para contarte la historia de su comunidad. Bueno, si todo un gobierno español, si el régimen de la Nueva España, por decir algo, pues estuvo batallando y no lo logró militarmente, sino mediante un convenio. O sea, tuvo que negociar este altivo funcionario realista español. ¿Quién negoció la capitulación? José Santana y Marcos Castellanos. Fueron los 2 últimos comandantes de José Santana, nativo de Mezcala, me parece. Se me escapa. Sí, era nativo. Este dato me lo pasó uno de los 25,000 guías que se me acercaron el día de hoy. Entiendo que José Santana era de por acá. Sí, porque son varios los que participan, es decir, varios quedaron en el camino. Pero José Santana es el sobreviviente. De hecho, cuando el convenio, José Santana es así como el gobernador de la isla, para mantenerlo aquí en el puesto. Y obviamente el tiempo no nos va a alcanzar para poder ir al fuerte. Hubiera sido... Carlos tuvo la oportunidad de tomar unas fotografías que están ahí en el... Bueno, le tomó fotografías a las fotografías, las fotos originales ahí se quedaron. Sí, pero se las tomó. Sí. No, obviamente le vamos a presentar a nuestra gente algunas imágenes de este fuerte. A mí me hubiera encantado ir para allá, sobre todo porque vimos las balas de cañón, la metralla que estaba por acá. ¿Cómo? Yo te preguntaba antes del corte anterior, Álvaro, ¿con qué, cómo las construían, cómo las fabricaban? Porque nos decían que la gente de Mezcala lo que venía cuando conseguía una batalla, una victoria, pues era robar, llevarse las armas. Pero la munición, porque digo, esa la tirabas y se perdía. Sí, pero se nos olvida un arma muy sencilla, pero poderosa, que es la honda. Y gracias a la honda fue que lograron derrotar a estas gentes muy bien armadas.
Por eso yo pongo la comparación de la resistencia de Mezcala con la guerra de Vietnam. Unos vietnamitas flaquitos, mal armados, pero que se enfrentaron e incluso derrotaron a un ejército poderoso. Eso fue Mezcala también. Ahora, la idea está, el hecho de que de San Blas hayan traído los buques para meterlos al lago de Chapala, me da la idea de que el gobierno español realmente consideraba esto un foco rojo, por supuesto, de peligro. El mismo virrey Calleja decía, bueno, los insurrectos no tienen otro lugar más que Mezcala, pero ese va a caer pronto. Pues no cayó pronto. O sea, porque técnicamente no derrotaron a Mezcala. No, es decir, hay ese convenio, pero no una derrota así que de estas gentes, ¿no? O sea, fue una rendición honrosa, y por eso, a lo que hubiera significado y por eso generación tras generación pues queda ese orgullo. La gente en Mezcala se siente orgulloso de esto, ¿no? Sí, la gente aquí, digo, a mí me da mucho gusto ver que la gente se siente orgullosa de su historia. ¿Quién se puede dar ese lujo? Muy pocos. Muy pocos. Sí. Ahora, hay una cuestión que me llamó muchísimo la atención, el hecho de que hace 2 años se dio el bicentenario del inicio. Del inicio. Estamos por conmemorar en 2 años más el final de la resistencia de Mezcala. Nos decía Dani Santiago, que fue nuestro acompañante en el museo, que amablemente nos abrió las puertas del museo en sábado, que no se tiene todavía idea de si va a haber algún tipo de festejo. Se había preparado un gran festejo, pero entiendo que hay circunstancias en Mezcala que no permiten asegurar que pueda haber un festejo. Hay conflicto. Y en primer lugar, el gobierno mexicano debe entender de que para la historia debe tomarse en cuenta ya el caso de Mezcal. Yo te preguntaba antes de empezar a cuadro, antes de empezar a grabar, para mí lo más lógico es que, aparte de lo que marca el programa educativo en las escuelas, los niños reciban una dosis extra de la historia, concretamente de lo que ocurrió acá en Mezcala, ¿no? En tercer año de primaria, en cada entidad se le encarga a los maestros que en algunas entidades circuló lo que llaman la monografía estatal. Michoacán, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, varias entidades, ¿sí? Pero, repito, es decir, para el caso de Jalisco, cuando lee uno lo de Mezcala, son 2 líneas, ¿sí? Y ya los profesores en cada localidad se encargarán de profundizar, entablar diálogo con, si el profesor no es del lugar, pues con los lugareños para precisamente tocar el asunto de la historia lugareña, la historia local. Entonces es lo que se ha hecho también aquí en Mezcala. Hubo Elisa Cárdenas, se viene una colega de Guadalajara, pero los niños de Mezcala también, mediante dibujos y relatos, reconstruyeron su historia. Esto es un hecho perfectamente documentado, pero que también está sujeto, ¿no?, a la interpretación de la historia oral. Me queda claro que mucha de la gente que se nos acercó hoy ofreciéndonos contar la historia tiene la referencia de la historia oral. Sí, porque pues no había de otra. Reciente, no había de otra. No, me refiero a que yo mismo en el libro por ahí se traslucen algunas tradiciones orales. Sí. Hay cosas que no están en documentos, pero que en las gentes de aquí mismo de Mezcala, por sus relatos de sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, se venía contando. ¿Qué pasa después de la capitulación? Nos quedan 3 minutos antes del corte. ¿Qué pasa después qué vamos a abordar? ¿Qué pasa después de la capitulación? ¿A dónde se va Marcos Castellanos? Entiendo que Marcos Castellanos está enterrado por acá cerca. ¿Y por qué reitero Marcos Castellanos? Porque aparte pues es la liga, digamos, más directa, junto con Luis Macías, con la región Ciénega de Chapala en Michoacán. Bueno, a ver, entonces, ¿qué pasó con Marcos después de la capitulación? Bueno, el convenio daba ventajas a los mezcaltecos, pero el mismo gobierno español se encarga de desconocerlo. El mismo José Santana, las mismas
el mismo fraccionamiento, ¿cómo se dice? Para que trabajaran la tierra, las yuntas, etcétera. La misma relación de Mezcala dice lo más que duró fue un año. Después ya se hicieron los desentendidos, ¿sí? A don Marcos Castellanos, él obviamente se tiene que presentar al obispo de Guadalajara. Él originalmente es del obispado de Michoacán, pero decide pedir el alojamiento de el de Nueva Galicia, el de Jalisco, el de Guadalajara, porque pues ya en su tierra no tenía a qué volver, como dice la canción. Y el obispo lo manda a La Magdalena, que es un lugar allá para yendo hacia Tepic, hacia se me escapa ahorita, que cerca de Tequila, Jalisco, ¿sí? Y después de unos meses en La Magdalena lo mandan a Jijic, o sea, lejos de donde podría tener ascendencia, lejos. Donde no lo conocieran. O a Jijic, que durante la guerra de independencia fue antiinsurrecta, igual que Tlaxcilco, ¿sí? Entonces sus últimos días los pasa en Ajijic. El mismo gobierno español todavía en 1820 lo utiliza porque en la parte noroeste de Michoacán andan por ahí lo que llaman gavillas y mandan a a Marcos Castellanos para que rinda cuentas de cómo andan las cosas allá. Muere en Jocotepec y ahí está, bueno, ahí quedó sepultado. Seguramente sus restos desaparecieron por lo que hayan hecho ahí en el panteón, que eran antes enfrente de los templos. Sí. En lo que sería el atrio, ¿va? Ahora. Sí, y pues nada más aplicar la imaginación de que por ahí estará. No queda constancia de ninguna placa porque, bueno, a final de cuentas, Marcos Castellanos reviste la figura de un héroe local con trascendencia regional, ¿no? Pero no, es que también cuenta mucho el que los que combatieron la independencia, y para el caso de la región, pero Celestino Negrete, Luis Quintanar y otros, o el mismo la familia Moreno de los hacendados de Guaracha, Diego Moreno incluso es así como diputado del Congreso de Jalisco, y todos ellos, pues nadie de ellos movió un dedo en favor de los insurrectos. De hecho, Carlos María de Bustamante, el cronista de la Guerra de Independencia, pide desaforadamente que el Congreso mexicano se apiade de Marcos Castellanos. Dice, sus hazañas son dignas de gloria, bla, bla, bla. ¿Sí? Pero don Marcos, igual que muchos de por acá, no tuvieron la mínima atención del gobierno independiente, porque los primeros gobernantes del México independiente, sobre todo aquí en la región y en Jalisco, fueron los que los combatieron, ¿sí? Okay, vamos a es un factor de peso. Es que se me olvidó después de las preguntas. Bueno, sí, ya estamos otra vez y agradecemos otra vez la hospitalidad del restaurante El Huehuetón de nuestro amigo Héctor Contreras, que amablemente nos presta el espacio con esta vista maravillosa de la isla de Mezcala, que de los viejos, de los viejos, que alguna vez se llamó también la isla del Presidio, Álvaro. Fue presidio, fue cárcel. Es el antecedente de las Islas Marías. Hubo presos. Hubo presos aquí, previo a la... Ahí yo ya no sé contar. Hay otras personas aquí de Mezcala que pueden contar la isla del Presidio. Hechos y anécdotas en relación al presidio. Porque yo de niño alguna vez vine a Chapala y nada más hablaban o de la isla de los Alacranes, que es la isla más cercana a Chapala, o la isla del Presidio, pero no se hablaba de Mezcala. Ajá. Entonces mencionaron no Mezcala, daba lo mismo. Entonces ha sido también una tarea de rescatar Mezcala y va a ser una tarea todavía más pesadota, pues llevarla a los niveles nacionales, en donde hubo actos
Pero O sea, a la altura del sitio de Cuautla o de... me queda claro, tantos otros. porque si no, no lo hubieras escrito. Me queda claro que tienes la idea o que existe todavía una deuda histórica, no nada más con Marcos Castellanos, sino con la gente de Mezcala. Sí. Sí, me ha tocado estudiar dos movimientos. Un movimiento agrario en Atachón, en el Valle de Zamora, y este de Mezcala. Y este de Mezcala me llamó mucho la atención precisamente por ese pequeño gran detalle. ¿Por qué un puñado de gentes en un pequeño espacio resisten tanto tiempo? ¿Cuánto mide la isla, Álvaro? No sé si son 2 kilómetros cuadrados, más o menos. Bueno, cerca de 2 kilómetros. Si juntamos la isla pequeña también, Ajá. porque es la grande y la pequeña. Es que Mezcala mismo es un nombre náhuatl. Es un nombre náhuatl. Sí. Resulta impresionante ver cómo... no, pero a lo mejor por esto mismo que dices, ¿no? Que la historia la escriben los que ganan y a veces los que ganan son los que combatían. El caso mexicano es eso. Sí. ¿Cómo se nos queda, cómo en la memoria colectiva queda este recuerdo y la memoria oficial no lo registra, ¿no? Bueno, ahí tenemos que salir en defensa de los colegas, es decir, los historiadores formados o los que fuimos a la escuela, buscamos lo que se considera objetividad, es decir, no dejarnos llevar por las pasiones, lo subjetivo. Entonces, es una tarea que en el que hay que poner todos los elementos posibles, de tal manera de que no haya para dónde manipular o al grado de que cuando alguien quiera manipular se vea precisamente que es una manipulación. Un ejemplo es la derrota de la Trasquila en Jiquilpan. Que a mí no me queda claro, ganamos o perdimos, y si perdimos, ¿por qué tenemos monumentos arriba? En cambio, aquí en Mezcala no hay pierde. Es decir, el gobierno español, ante la imposibilidad de derrotarlos militarmente, negoció. Negoció, pero aparte negoció con la intención de no cumplir y de borrar de la memoria oficial lo que pasó. Pues sí, seguramente estas gentes, y como todos los políticos, dicen que el prometer no empobrece, sino el que dar es, el dar es lo que aniquila. Sí, por supuesto que José de la Cruz, todos estos, precisamente el cooptar, pues también fue el engaño. Porque luego aparte hay un personaje que compartimos en la región de Jiquilpan, si no estoy equivocado, Pedro Celestino Negrete, que bueno, acá por lo menos le tumban los dedos que no pudimos tumbarle allá. Sí, y todo porque dijo, no, pues ese montón de gente que está ahí en un 2x3 me los acabo. Pues no. ¿Fue parte también de la soberbia del ejército realista el hecho de que haya durado tanto el sitio? Sí, de hecho la audiencia de la Nueva Galicia le echa en cara a José de la Cruz, porque se le sigue un proceso que rindiera cuentas, de que lo acusan de que dejó crecer el movimiento y lo dejó crecer para, según, al final cubrirse de gloria. Dejarlo crecer y aniquilarlo. Sí, pero pues, las pruebas es de que no. Creo que fue en tu libro que leí que era tan vergonzoso para el ejército realista lo que estaba ocurriendo acá, que los heridos tenían que ser llevados de noche y en días determinados. Sí, y que nadie supiera, porque moralmente significaba pues, una vergüenza, pues. Era un bajón de ánimo para el ejército. Pues sí. Si en Guadalajara estaban diciendo, no hombre, a los de Mezcala en un 2x3 los vamos a acabar. Y pasaba el tiempo. De hecho, a los niños de Guadalajara los asustaban. Ahí vienen los mecos, o sea, los de Mezcala. Sí. Era el coco de los niños. Porque luego de repente, bueno, ejemplos como esto de la soberbia tenemos muchísimos, ¿no? ¿Quién fue? El Amo Torres, el que llegó y agarró pedradas a los niños bien de Guadalajara. Que salieron ahí, como el Amo Torres llevaba la misión de entrar a Guadalajara para preparar la entrada de Miguel Hidalgo, salen de Guadalajara a Zacualco, decir aquí vamos a detener a este ranchero que
ni armas saben manejar. En cambio, aquí van nuestros jóvenes y armados y toda la cosa. Así les fue. La mayoría murieron a pedradas. Que era una cuestión, ¿no? Porque entonces el pleito tenía, bueno, los enfrentamientos ya tenían la doble función de, primero, de quitarle un combatiente al enemigo, pero quitarle el arma para tener un combatiente más en la parte insurgente. Sí, pues son las luchas populares en varias partes del mundo. Sí, Vietnam también es un ejemplo de cómo mediante una especie de cerbatana se avientan al soldado, le quitan las armas y a utilizarlas en contra de los. Entonces aquí fue también la onda. Nunca se nos olvide que la onda era como la de David aquí en Mezcala. Tienes mucho contacto con historiadores, con investigadores de Jalisco. ¿Cuál es la percepción que tienen ellos de lo que ha ocurrido acá en Mezcala? Bueno, hay otros dos colegas que escribieron también sobre Mezcala. Se me escapa ahorita Castillero y Carmen Castañeda, que fue mi, por cierto, Carmen fue mi maestra en el Colegio de Michoacán un tiempo. Pero cada quien lo abordamos de distinta manera. De hecho, Castillero es antes de la guerra de independencia, es decir, ahí para ella, para ver la cuestión de las tierras. ¿Sí? Porque Mezcala, repito, también tiene que ver con la cuestión agraria, la cuestión de la tierra, por los despojos, por las invasiones. Dicen que quien no conoce la historia está condenado a repetirlo, ¿no? Porque sí. Estábamos escuchando, creo que también hay una serie de conflictos acá todavía hoy. Todavía. La tierra y la lengua son los dos elementos fundamentales en toda comunidad indígena. Mezcala, a estas alturas creo que ya no hay quien hable náhuatl, pero seguramente ahora con esta, vamos a llamarle movimiento cultural, retomarán mucho de la lengua perdida y la cuestión de la tierra. Viene el bicentenario de la rendición o del convenio, del acuerdo. Indulto, prefiero utilizar la palabra aquí. Era el término que estaba buscando desde el principio del programa. Sí. Del indulto. Evidentemente no puede ser un hecho que pase desapercibido. La comunidad, me imagino, lo va a recordar, pero el gobierno del estado, por lo que estoy percibiendo, no hay como mucho interés por esto. No, el año pasado, es decir, el año 13, vino fuerzas federales, el gobierno federal, el gobierno de Jalisco, pero pues más que retomar la historia, venían a dar un golpe de poder. A ver, en parte a lo mejor, pero pues no son ajenos al conflicto. Esto podría ser un factor. Si de aquí a cuando se vaya a conmemorar, de aquí a 2 años, no hay una solución que acomode a las dos partes, ¿podría ensombrecer el bicentenario? Bueno, ahí yo no me atrevería a decir nada. Seguramente el gobierno, que es el primer obligado a resolver, no la comunidad. La comunidad simplemente pide justicia a secas y el gobierno está obligado a hacerlo. Y volvemos otra vez a José María Morelos y Pavón, que todo aquel que se queje tenga un tribunal que lo escuche. Y retomando, bueno, ya que retomas a José María Morelos y Pavón, nos decías que había habido incluso correspondencia entre José María Morelos y la gente de Mezcala. Sí, el comandante, pues militarmente tenía la obligación de informar que sucedía. Partes militares, la situación, o de cuando se le enviaban cosas, tenían que acusar, nos llegó tal cantidad de pólvora o tal cantidad de armas, etcétera. Yo, me cuesta mucho trabajo, Álvaro. Bueno, no me cuesta mucho trabajo imaginar, me cuesta trabajo imaginar con imaginación, no con fantasía, como decías. Sí. ¿Cómo debió haber sido la vida de un niño de 7, 8 años? Allí. Ahí, con 1000 personas en 2000 metros cuadrados, pues,
con escasez de comida, que me imagino que era lo más normal. No, y a imaginarnos también en tiempos terribles de lluvia, ¿De por lluvia? ejemplo, o de sol con ganas. Ahorita, por ejemplo, el sol, si nos ponemos aquí, nos pega. Entonces, fueron condiciones muy adversas, y por eso yo insisto en que tiene su mérito. ¿Hay alguna lista? ¿Se tiene idea de cuántas personas murieron ahí por causas no directamente relacionadas a los ataques, por enfermedades, por...? No, porque Marcos Castellanos quemó lo que él mismo llamó su propia relación. Sobrevivió, pero esa la contaron ya una vez que se desocupó la isla. Padilla y... se me escapan. Alberto Santoscoy publicó esa relación. Pedro Nicolás Padilla y creo que es José Santana. Creo que ellos dos son los que dan relación de los hechos. Pero también Marcos Castellanos lo hizo. Vamos a llamarle un primer borrador, se lo envió a Carlos María de Bustamante, que lo publicó en el Cuadro Histórico de la Nación Mexicana, algo así, pero Carlos María Bustamante metió su cuchara. Ajá. Entonces ya no sabemos qué tanto era de Marcos Castellanos, qué tanto cosecha de Bustamante. Y el mismo Marcos Castellanos en esa relación cuenta de que él destruyó mucha documentación para no comprometer, ¿sí? Porque el gobierno realista pues, no se iba a quedar con los brazos cruzados. No, y aparte, bueno, el indulto implicaba que de alguna manera, no escrita, pues habría que obtener la información posible de los movimientos que todavía estaban vigentes. Sí, sí. Por eso precisamente a Marcos Castellanos, todavía en 1820 lo mandan a las zonas que hay como todavía levantadas. Secretaría de Gobierno. Más o menos. Más o menos. Sí. A ver, entre 1812 y 1816, mientras esto estaba ardiendo aquí en Mezcala, ¿qué pasaba en la región de Jiquilpan, por ejemplo? Porque luego, a lo mejor nos dices, Jiquilpan no tuvo la participación tan activa que a lo mejor estos historiadores que son muy dados a crear héroes hubieran querido, ¿no? Bueno, Jiquilpan fue cabeza de corregimiento, alcaldía mayor, subdelegación. Y lo mismo que la antigua Valladolid, Morelia o la misma Guadalajara, cuando entran los insurrectos en su mayoría, bueno, a fuerzas se hacen insurrectos, pero una vez que se van, ya no son. Ya no lo son porque tiene que quedar bien con el régimen, ¿sí? Entonces esa fue la suerte de Jiquilpan. Por eso no podemos decir, pues Jiquilpan siempre estuvo apoyando. No. Lo que sí sucedió en Jiquilpan es de que un barrio que estaba del otro lado del río, justo en los años más intensos de la resistencia, los obligan a que se vayan al pueblo para no dar ayuda. Ayudar. Sí. ¿Cuál sería? El barrio de San Pedro que estaba en la Puentecita, lo que conocemos ahora la Puentecita. De hecho hay una calle, una puerta labrada todavía por la calle de José Abad. La calle de José Abad, del puente para abajo. Del puente para abajo. Del puente al oriente, vamos. Sí, sí. Entonces, durante la guerra es decir, el gobierno realista hizo acomodos y reacomodos, precisamente para evitar el apoyo a la isla. Sí, por eso. El caso más terrible pues, fue San Pedro Caro, o Tizapán. Por eso de repente estábamos viendo un mapa pero era de 1600 y tantos. Sí. Lugares que ya no están, por ejemplo, que están ahí en la relación, en el mapa, y que ya no están. Esto se debe a esto, ¿no? Prácticamente a los movimientos militares. Durante la misma época colonial hay lo que llaman congregaciones. A ver. Es decir, lugares pequeños que tienen que ir a un lugar grande para estar más a la observación de ellos. Y durante la guerra de independencia, por supuesto, hay lugares que desaparecieron. De la región, por ejemplo. De la región, ahorita se me escapan los nombres. Pero se dieron casos. Cercanos a Mazamitla, cercanos a Jiquilpan, cercanos a Tizapán, lugares que desaparecieron. Por cierto, estábamos hablando de Jiquilpan
Y decía Carlos, es que nuestro productor, es que nos estamos brincando la historia. ¿Recuerdas que el mes pasado estuvimos en Otero? Sí. Que todavía me duele la espalda de la maldita cerca. Pero en aquel tiempo hablábamos de los jiquilpenses de Jalisco. Sí. Pues ya vamos a ver cómo le hacemos, pero yo creo que el mes que entra nos vamos a Jiquilpan, Jalisco. Jiquilpan, Jalisco. A ver cómo nos va por allá. Pero bueno, esto era un paréntesis. Nos quedan 3 minutos de programa, Álvaro. Lo que quieras abordar sobre Mezcala es todo tuyo. Bueno, porque hablando del Jiquilpan, precisamente un jiquilpense participa en el sitio de Cuautla, lo toman prisionero y y su declaración es que es de Jiquilpan el Grande, o sea, el de este michoacano, para distinguirlo del otro Jiquilpan, así como hay Zapotlán el Grande, Atotonilco el Grande, es decir, era para distinguir cuando había dos lugares con el mismo nombre. Sí. Entonces el Jiquilpan Jalisco era el pequeño. Jiquilpan pequeño. Jiquilpan Michoacán era Jiquilpan el grande, precisamente por el papel político administrativo que tuvo durante la época colonial y pues también todavía durante la época de Lázaro Cárdenas. ¿Sí? Se acabó Cárdenas y se acabó gran parte de... Bueno, ya ahí es responsabilidad de los jiquilpenses que no supieron bueno, aprovechar. Estamos ya a punto de despedirnos. Quiero agradecerle a mi amigo Héctor Contreras, dueño del restaurante El Huehuentón en Mezcala, Jalisco, municipio de Poncitlán. Sí. La atención prestada, todo el apoyo para esta grabación. A mi amigo y maestro, aunque él no lo quiera, Álvaro Ochoa, doctor en historia. A mi amigo Carlos Flores por todas las facilidades para este traslado. A la gente del Ayuntamiento de Jiquilpan, que nos echó la mano para poder venir para acá. Por lo menos le pagó el día libre a Carlos. Sí. Y la guerra de independencia hay que entenderlo igual que la Revolución Mexicana como movimientos regionales y no acostumbrar nada más a las figuras, ¿sí? Y de otra manera no entendemos por qué las actuaciones de gentes incluso en un lugar muy pequeño como aquí en Mezcala. De esto, y para despedirnos, deducimos que la historia, el gobierno del estado de Jalisco y el gobierno del estado de Michoacán tienen todavía una deuda histórica. Sí, porque esa isla del presidio, precisamente una parte la mantenía el gobierno michoacano y otra jalisciense. Ahí está la deuda que tenemos todavía con la gente de Mezcala y con Marcos Castellanos. Soy José Luis Ceja Guerra, maestro Álvaro Ochoa. Gracias. Muchísimas gracias. Buen día.